Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver este pasaje tan importante. Ustedes tienen el boletín, el título es La lengua, no es las lenguas, las lenguas. No podríamos pensar que fuera eso, no tuviera nada de malo. De hecho, no sé si, no toqué esa doctrina. Como estamos hablando un poco acerca de eso en el estudio a las 9:30 de la mañana, aquí en el estudio que tenemos de Fuego Extraño, con algunas conferencias de algunos pastores donde estuvimos en las conferencias allá en Grace, pues ahora es realmente otro aspecto, realmente es la lengua así solamente. Y vamos a leer Santiago 3, de los versículos 6 al 12. Bueno, dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entonces, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bueno, hoy vamos a hablar del instrumento, se puede decir, más peligroso de la historia. Más peligroso de la historia, la lengua. Tal parece que es una exageración, ¿no?, que estoy diciendo esto de que es lo más peligroso de la historia, pero la lengua ha sido la causa de los mayores desastres en la historia de la humanidad. ¿Sabían eso? Hay un poder increíble realmente en todo lo que sale de nuestra boca, que si contáramos en estos momentos con toda información acerca de la lengua, no terminaríamos en varias semanas. Pero tampoco se trata de dar una estadística de lo que ha sido dañino para la iglesia y de lo que hemos dañado a otros en nuestra manera de hablar y nuestra manera de comunicarnos. Realmente no terminaríamos. Una buena recepción de parte de ustedes y tiempo para hablar de ello, realmente no terminaríamos en varios meses así. Se los digo, para investigar lo que la lengua nos ha dañado y lo que nosotros hemos dañado incluso a los demás. Así que no solamente se trata de saber qué es lo que ha pasado en la iglesia o el daño que ha causado, sino de saber qué hemos hecho nosotros también con ella, ¿no es cierto? Con la lengua podemos hacer un daño terrible, hermanos, o también hacer un bien enorme. Claro que no lo niego, pero desgraciadamente lo usual es lo primero. La comunicación es una importante área de conflicto en todos los sentidos, tanto en los matrimonios como en las familias en general, que es en la sociedad en la que nos desarrollamos también, por supuesto. Por algo el apóstol Pablo escribió Efesios 4:29, ¿te acuerdas que dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca? ¿Te acuerdas? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es como el problema tan frustrante que tenemos en la contaminación. Este ejemplo lo daba hace unos años, puedo decir hace 16 años, más que vine y refresqué mi memoria y también refresqué este mensaje para compartirlo esta vez.
Y les decía que es como el problema tan frustrante que tenemos en la contaminación. Todo el mundo sufre por ella y sin embargo todo el mundo contribuye a ella. Si la naturaleza no ha sido sometida de parte del hombre, la lengua mucho menos. Qué ironía, ¿no? Y qué frustración también. Poder tener un dominio sobre muchas cosas y sobre casi todas las cosas y no poder controlar la misma lengua. A pesar de ser tan pequeña, mira, no la podemos domar tan fácilmente, ¿no es cierto? Y ahí está el grande problema, ya que de ella procede la bendición, dice aquí, lo acabamos de leer, y la maldición. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿Qué vamos a hacer con esto? La contaminación adopta, fíjate, en cuanto a hablar de la contaminación, adopta muchas formas. En otras palabras, aparte del aire, contaminando lo que respiramos, mira lo que dice Charles Swindoll, escucha, lo llama así, la contaminación verbal que transmiten, y él se refiere a todos los que siempre se quejan, los que refunfuñan y los que más critican. El hermano lo llama el veneno del pesimismo. Crea una especie de atmósfera de negativismo en masa, donde lo único que se enfatiza es el lado malo de las cosas. De hecho hay un mensaje que, por cierto, me estaba mostrando mi esposa hace unos días, de Charles Swindoll, y es posible que lo comparta yo para ustedes, algo parecido a esto, no precisamente de la lengua, pero de las quejas constantes de nosotros y entre nosotros y por nosotros y para nosotros, ¿no? Mira, así que solamente enfatizamos lo malo, y de estos tenemos varios y vamos a hablar de eso. Y si el propio Señor Jesucristo lo dijo una vez, de la abundancia del corazón, ¿qué? Mateo 12:34, imagínense lo que hay en el corazón para darnos cuenta de que muy seguido hablamos incoherencias, tonterías que en nada glorifican a Dios. Si la iglesia tuviera departamento de quejas, sería caótico. No tendríamos ahí solamente unos hombres, por decir así, tendríamos titanes espirituales para recibir todo tipo de queja, ¿no? Un grupo de cristianos se preocupó por esta forma de hablar, ¿no? De comunicación y su propia participación en ella. Y un día decidieron evitar las palabras críticas durante la semana. Probaron, dijeron, pues, vamos a probar esto. ¿Y saben qué pasó? Ellos se sorprendieron al descubrir lo poco que hablaron. A medida que continuaron el experimento, tuvieron que aprender a conversar. Desde luego vemos el vocabulario de la gente en el mundo y vemos que el 5% es coherente, lo demás es malas palabras, tontería y media, hablando pura porquería. Y así sucede, ¿no? Vamos a ver un poco aquí el contexto de esta carta, que es muy importante, porque desde el principio, o sea, hablando del capítulo 3 en particular, Santiago tiene que animar a sus lectores, bueno, desde el 1, sinceramente desde el 1, Santiago tiene que, por eso tengo que hacer este énfasis y comentar este contexto de la carta misma. Desde el 1, en el 1:2 dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tiene que animar a sus lectores, ya que las pruebas sirven para el fortalecimiento del creyente.
Tiene que animarlo, y te tengo que animar, y nos tenemos que animar acerca de esto, ¿no? Y ellos posiblemente estaban pasando por algún tipo de persecución. Santiago luego los anima a saberlas enfrentar pidiéndole al Señor sabiduría. Además les pide que sean hacedores de la palabra, también hace ese énfasis de una manera muy especial, a tener una fe viva que sea producida por las obras. Y así hace un recorrido hasta llegar al capítulo 3, donde comienza a describir el asunto de la lengua. No quiero describir con minuciosidad de detalles desde el inicio del capítulo 3, pero en el contexto del capítulo vemos a Santiago que personifica la lengua como uno de los miembros del cuerpo que representa el pecado del hombre realmente. Representa el pecado del hombre. Por eso él previene a sus lectores acerca de no hacerse maestros solo porque sí. Él desde el principio lo dice, no hacerse maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, ¿no? Ahí está, para no tener el riesgo, el peligro de contaminar a los oyentes. En otras palabras, indica el cuidado de hacerse maestros incluso sin ser llamados, ¿no? Sin tener la capacidad de hacerlo. Y ese es el problema en muchísimas iglesias, sencillamente por el peligro en la enseñanza de la palabra por medio de lo que decimos. Podemos decir que una iglesia está bien y vemos toda su estructura perfectamente bien y vemos al pastor y todo lo demás y los diáconos y toda la estructura perfectamente bien ordenada aparentemente, pero a la hora de estar escuchando sus enseñanzas, si no tienes un buen discernimiento o una preparación, o mejor dicho, un discipulado que te capacite, te fortalezca y te dé un buen entendimiento acerca de la doctrina, entonces te vas a ir con la finta, como decimos. Vas a escuchar algún tipo de incoherencia y ¿qué va a resultar? Va a resultar que la vas a creer y te vas a involucrar y te vas a hacer al molde de cómo está la estructura de la iglesia, pero hay que tener cuidado, ¿no? Y así continúa aquí Santiago con mayor detalle la descripción de lo que hace con la lengua, de lo que se hace con la lengua. Desde las ofensas en el versículo 2, de no saber cómo poner freno. Velo, ahí está. Santiago ilustra cómo podemos poner freno en la boca de los caballos, pero parece que no podemos poner freno en la nuestra. Mira nada más. Luego describe también como ilustración tener el timón, un timón o el timón de las naves, de los barcos, para saber guiarlos y llevarlos a donde el hombre desee. Los guiamos y vamos para acá y le damos vueltas al volante, y es como en el coche, ¿no? Tú vas así, le das vuelta a la izquierda y ¿qué? Pues el carro se va a la izquierda. No dice, no, yo me voy a la derecha, ¿no? Bueno, mira, sabes hacerlo. Lo puedes hacer. Guías un barco, guías un tren, guías un coche, guías lo que quieras. Está en tus manos. Pero desgraciadamente no sabemos conducir nuestra lengua. Y así sucede, ¿no? Muchos quieren dirigir a los demás desde su propia perspectiva, se jactan de hacer muchas cosas, quieren ordenar la vida de los demás, pero él no ordena la suya, ¿no? Así somos. Otros hacen alarde de tener un tipo de liderazgo, pero no son capaces de enderezar su propia vida, ¿no? Conforme al parámetro bíblico. Pueden decir mucho, pero ellos hacen poco. Quieren ver en los demás lo que no quieren ver en ellos mismos. Y el resultado, bueno, hacen escándalo de su propia frustración. Todo por no controlar la lengua donde todo comenzó. Por eso dice el versículo 5, he aquí cuán grande bosque enciende al final. Enciende un pequeño fuego, ¿lo estás viendo? Cuán grande bosque.
Y luego ustedes ven su descripción, el versículo 6 aquí, antes de entrar al versículo que comenzamos, así como un fuego se propaga rápidamente. Las palabras también, podríamos pensar que esto sucede cuando dentro de las mismas familias, ¿no? Ustedes lo ven, lo están viviendo posiblemente, donde llegan a haber grandes discrepancias entre los padres con los hijos y los tíos contra los sobrinos, etcétera, etcétera. Pero lo que Santiago dice aquí es que sucede y lo que está describiendo Santiago aquí es dentro de la iglesia. Él está llamando la atención al gran poder, o sea, al poder destructivo de las palabras que se pueden volver odiosas, heréticas o descuidadas. Realmente es una maldad que se propaga rápidamente. Y somos muy lengua suelta, ¿no? Como decimos también. Aún dentro de nuestras propias familias y con nuestro propio cónyuge. Una bola de quejas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Creamos en la otra persona que está escuchando el mismo concepto y entonces, ¿qué sucede? Conocí una persona que toda su vida se pasó quejándose de la iglesia con sus hijos. No, es que hacen esto y hacen aquello y hacen esto y más allá. Todo el tiempo se quejó con sus hijos. Pregúntenme dónde están sus hijos. Perdidos, no quieren saber de la iglesia, no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque están constantemente quejándose. Mira, la lengua no respeta fronteras de ningún tipo, por eso contamina todo el cuerpo de Cristo cuando dice que ella misma es inflamada por el infierno. Lo estás viendo ahí, al final del versículo 6. Santiago aquí nos ilustra el hecho de su poderosa capacidad que señalan aspectos negativos al hablar, como el chisme, la calumnia, las acusaciones falsas, mentiras disfrazadas, lenguaje grosero, cuentos vulgares, etcétera, etcétera. Todo eso abarca, no solamente la murmuración. Pero ahora, al llegar al versículo 7, donde nos concierne, se puede decir que es una conclusión del 7 al 12 de todo lo que Santiago comienza acerca de la lengua. Y aquí vamos a dividir el mensaje como una frustración de lo que hace la lengua. O sea, realmente voy a ponerlo de esa manera, porque a pesar de lo que haga, no podrá de ninguna manera combatir con la obra del Señor. Y aquí puse 3 puntos de vista: el dominio frustrado del 7 al 8, el propósito frustrado del 9 al 10 y el fruto frustrado del 11 al 12. Vamos a ver el primero, el dominio frustrado. Comienza en el 7 y el 8, que dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Hasta ahí. Mira, lo que trata de comunicarnos aquí Santiago, que en estos 2 versículos, es que toda la naturaleza que Dios puso desde el huerto del Edén, incluyendo a todos los animales de todo tipo, habían sido puestos exclusivamente, escucha esto, para ser controlados bajo el dominio del hombre. Desde el principio. Ese era el plan de Dios desde el principio. Así que todo tipo de animales tenían que estar bajo el dominio del hombre y él tenía que responsabilizarse de eso. Vamos a leer Génesis, les pido que me acompañen, vámonos hasta el capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, ahí está, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Lo estás viendo? Nota que vemos el control absoluto que Dios le dio al hombre y así lo vemos hasta la fecha, hasta ahora. El hombre se enorgullece de que todos los animales domésticos o no están bajo su control. Los más feroces, bueno, están en el zoológico, pero los domésticos pues los tiene también bajo su control. Aquí vemos claramente que no somos animales, ¿no es cierto? Y que hay una enorme diferencia entre el ser humano y el animal. El hombre piensa, razona, habla y tiene la habilidad de llamar a los animales incluso por sus nombres aquí. Vean, este es un mandato de Dios. Vayan al 2, capítulo 2 de Génesis, también todavía no nos separamos de Génesis. Capítulo 2, versículo 19. Noten aquí, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí vemos que Adán tiene paciencia para darles un nombre. Imagínense nada más, todos los que estaban ahí tenía que darles nombre, porque ellos mismos pues no se podían llamarse a sí mismos con algún tipo de nombre, por supuesto, porque no razonan, no piensan, porque se conducen por medio del instinto. En cambio, el hombre sí puede hacerlo y esa es la labor que Dios le puso a Adán para que hiciera. Así que el hombre domina esa especial naturaleza. Dice nuestro texto, si regresas para acá, a Santiago, te vas a dar cuenta que dice toda naturaleza. Porque toda naturaleza, ¿lo estás viendo? Que es en realidad toda clase, es lo que significa. Y se refiere a la variedad existente en el reino animal. Domar es la palabra damasetai, y significa gobernar, controlar dentro de ciertos límites. Ahora bien, no es que haya sido capaz de conquistar a los animales. Él no tenía ninguna capacidad o cierta capacidad para conquistar y domar a esos animales. No, fue Dios el que lo hizo. Dios lo hizo señorear. O sea, si no hubiera sido por Dios, él no hubiera podido hacer nada. Todo bajo estos elementos. El hombre, aunque puro de alma, refiriéndome a Adán, no conocía nada de esto. Y no es que haya tenido la capacidad por sí solo de aprender a dominarlo. Simplemente Dios todo lo puso bajo sus pies. ¿Me explico? Ese es el punto. Si tú te vas, por ejemplo, al Salmo 8, vayan conmigo, por favor, rápidamente. Salmo 8. Ahí si pagan sus celulares se los voy a agradecer, ¿no? O cuando menos lo ponen en silencio. Salmo 8. Vamos a ver el versículo 6. Noten lo que dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O sea, le hiciste. No hay ninguna capacidad en él para que pudiera hacerlo por sí solo. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Nota aquí, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahí está, nota eso. Entonces vemos con toda seguridad ese dominio sobre ellos, ¿no es cierto? Pero fue porque Dios así lo designó, así lo decretó. Él sí puede decretar. No nosotros, no podemos decretar nada. Él lo decreta, nada más, y solamente Él tiene la autoridad para hacerlo. Nada de que decreto, que quién sabe qué.
Han oído esas personas, ¿no? Que no tienen conocimiento bíblico y piensan que pueden tenerlo sin ninguna capacidad, ninguna autoridad. Pues, ¿qué van a hacer? Pobrecitos de nosotros, ¿no? Y vean, regresamos a Santiago y vean el versículo 3, perdón, en Santiago 3, versículo 8. O sea, mira nada más. Dios pone para dominar toda naturaleza, pero dice aquí, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Qué tremenda descripción, ¿no? Yo veo esto y hasta me siento persuadido, me da escalofrío realmente, porque veo que es una descripción tremenda, ¿eh? Lo que nos quiere decir aquí es que Dios no podía incluir a la lengua como si fuera un animal para domarla, ¿no? O sea, no era un animal, en otras palabras, era el mismo hombre quien tenía que hacerlo y tenía que aprender a hacerlo, ya que es un miembro de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra anatomía humana. Sin embargo, cuando el pecado entró al mundo, por medio de Adán, el hombre no dejó de tener, incluso a pesar del pecado, no dejó de tener dominio sobre los animales. Dios mismo podía haber dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya pecaste, entonces te quito todo dominio sobre la naturaleza, sobre los animales. No. Siguió con el mismo plan, por supuesto, y aún hoy sigue haciéndolo, pero desgraciadamente no pudo dominar su lengua. Esto es una tragedia, sinceramente. Por eso Santiago lo explica así. Lo que dice aquí en el versículo 8, tú lo ves, ningún hombre. ¿Lo estás viendo? Es decir, ninguno de entre los hombres puede o es capaz de domar la lengua. Santiago está enfatizando la completa incapacidad del hombre para controlarla. Pero lo que quiere decir también es que ningún hombre, la frase ningún hombre, por su propia fuerza podría mantener controlada la lengua, escucha, de una manera total. No puede. Posiblemente lo puede hacer en ciertos momentos, ¿no? Aprendes a callarte o a cerrar la boca o a oír más que hablar, ¿no? Pero en ciertos momentos, en cierto ambiente, pero definitivamente que nunca en forma completa, porque solo el Señor lo puede hacer. Y obviamente solo cuando el control de la lengua, escucha esto, está basada exclusivamente en el sometimiento a la voluntad de Dios. Así que por tu propia fuerza no lo vas a poder hacer. No lo creo. Y es que eso solamente se logra a través de una práctica, de una fe viva y dinámica, como lo expresa Santiago a través de toda la epístola. Una fe viva y dinámica a través de toda la epístola. Por eso señala dos calificativos aquí que vamos a estudiarlos. Dos calificativos con respecto a la lengua. Mira, ahí lo ves. Número 1, un mal que no puede ser refrenado. ¿Lo estás viendo? No puede ser refrenado. Mira, y 2, llena de veneno mortal. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tratar de verlo, vamos a enfatizar un poco esto. Número 1, un mal que no puede ser refrenado. Mira, el mal en el Nuevo Testamento se enfoca a algo destructivo, dañino, injusto, oponiéndose a todo lo bueno, por supuesto. Y cuando dice que no puede ser refrenado, dice que es incontrolable. Y quiere decir inestable o inconstante también. Y cuando dice esto, nos pone a pensar acerca de nosotros mismos, ¿no es cierto? Si no estás pensando acerca de ti mismo, de nada va a servir esto, Te lo digo de verdad, Estamos acostumbrados a ser edificados, o al menos eso es lo que creo.
Y necesitamos estar pensando en nosotros mismos, en nadie más, por favor. Y eso es lo importante, porque de otra manera no pudiéramos entonces corregirnos. En otras palabras, no pudiéramos edificarnos, no pudiéramos corregir nuestro pecado, el pecado de la lengua, que posiblemente te identifiques así, ¿no? Entonces, mira, es incontrolable, inestable, inconstante. Es decir, si estuviéramos cerca de un animal salvaje, ¿no es cierto?, que no hubiera barreras, ni jaula, ni nada, qué miedo, ¿no?, tan solo de verlo, ¿no? Pero ¿se imaginan que ande suelto, así totalmente suelto? Peor aún, ¿no es cierto? Pero la lengua está pero bien sueltita. Bien sueltita, no solo la tenemos bien suelta, sino que está aquí entre nuestros miembros. ¿No nos debería dar miedo? Te debería de dar miedo, ¿eh? Pero no, ¿qué va? Dice el versículo 5 que al contrario, se jacta. Mira nada más, hasta con esa, ¿no? Debería de darnos miedo nuestra propia lengua, pero todo lo contrario, se jacta. Bueno, quiero aclarar que en sí no se jactaría si nosotros no hiciéramos que se jactara. Ese es el punto, porque nuestro cerebro es el que le ordena. No es que tenga vida propia, hiciera lo que, dijera lo que él quisiera, ¿no? No tiene vida propia para nada. ¿Cuántos de nosotros nos jactamos de ciertas cosas, por ejemplo, de ser muy espirituales, ¿no? A lo mejor. Pero ¿qué tal cuando nos equivocamos, si hablamos mal de alguien o hablamos lo que no debemos hablar? Entonces, ¿qué? Ya no somos tan espirituales, ¿no? Ahí está el problema. Y mira, en segundo lugar dice llena de veneno mortal. Me interesa ver esta parte, ahí en el versículo 8. Esto es realmente un diagnóstico fatal, ¿eh? Fatal, ¿no? Sin duda recuerdas a Pablo en su descripción en la condición pecaminosa del hombre. Yo quiero que vayas a Romanos, por favor. Ve a Romanos un momentito para que te des cuenta. Ayer se lo leía yo a los jóvenes que predicaba en unos 15 años ahí que me invitaron a predicar. Nota aquí en el capítulo 3, versículo 13, mira lo que dice: sepulcro abierto, perdón, sí, ¿verdad?, es su garganta, con su lengua engañan. Mira nada más. El versículo 13, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Áspid es una víbora venenosa allá por Europa. Áspides debajo de sus labios. Mira nada más, versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Nota, los dos pasajes dice que está la palabra lleno. Aquí es cuando debemos reflexionar al respecto, ¿no? Generalmente los que vemos que se expresan tan fluidamente, sin ningún tipo de restricción, o con mayor facilidad de palabra, ¿no? Tienen la habilidad de hablar de una manera tan fluida que sorprenden a más de uno, ¿no? Son los que el mundo ve con mejores ojos. ¿Sabías? El mundo ve con mejores ojos a toda esa gente que anda con lengua larga y lengua floja o lengua lo que quieras. No importa lo que salga de su boca, pero ellos han de hablar. Santiago describe la lengua, hermanos, llena de veneno mortal y lo va transportando donde quiera que se dirige. La persona que hace esto no echa veneno en un sitio específico, con específicamente a alguien, y va por otro sitio y ahí controla su lengua. No.
Lo que está diciendo aquí Santiago es que donde quiera se comporta igual. Con quien sea, no se detiene con nada. Cuando se aleja o de cualquier persona con la que haya estado hablando, casi instintivamente habla mal de la persona con quien acaba de hablar. ¿Verdad que sí es llena de veneno mortal? Claro que sí. Son como las serpientes, como les dije, tienen un veneno específico para estar arrojándolo en cualquier sitio. No todo lo que entra contamina, sino lo que sale de la boca contamina, dice el Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo malo del ser humano y de la persona, y por supuesto de ese pecado. No inyecta el veneno a unos o a otros no, sino que arrasa con todo. Santiago hace un diagnóstico prácticamente aquí en todo el capítulo 3 de la capacidad destructora de la lengua. Mira, desde el versículo 5, si te vas allá lo vas a ver. Mira, el versículo 5 dice que es jactanciosa. El versículo 6 dice que es un fuego. El versículo 6 también dice contamina totalmente la personalidad. También en el 6 habla de su influencia dura lo mismo que la vida de la persona. El versículo 6 también dice que su energía es infernal. El 8 dice que no puede ser domada por el hombre. Y también el 8 dice que es incontrolable y también llena de veneno mortal. Vean nomás toda esa listita. Todo ese diagnóstico, para que tú te des cuenta y otra vez tengamos cuidado acerca de nuestra propia lengua. No puedes controlar la tuya, ¿cómo vas a controlar la de otros, no? Bueno, noten la siguiente frustración, número 2, versículos 9 y 10. El propósito aquí está frustrado. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué le llamo así? El propósito frustrado. Bueno, pues porque el no tener control de la lengua para los propósitos por el cual fue hecha, trae consecuencias lamentables. ¿Por qué? Porque en la vida del creyente se convierte en un obstáculo grave para su propio crecimiento. Yo lo he visto. Personas que conozco, que son murmuradores, tienen un nivel de crecimiento así, pequeñísimo. Como decía, ¿no? Enanitos espirituales. ¿Qué digo, enanitos? Gnomos. Ese es el punto principal aquí. Es lamentable. Además impide una relación provechosa con otras personas. No solamente su crecimiento es afectado, sino también una relación provechosa con otras personas. Vamos a ver las incongruencias que resultan por la falta de control de la lengua. Mira lo que dice. Por un lado, dice aquí, bendecimos a Dios. Es la palabra eulogoumen, que significa literalmente hablar bien. Bendecimos, o sea, hablar bien. Es como lo que Pablo dice en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Sin duda, posiblemente te acuerdas. Nota ahí la bendición del apóstol al Todopoderoso, ¿no? Con ella bendecimos. Con nuestra lengua estamos hablando así. También vemos lo que sucedió con Zacarías. ¿Te acuerdas? El esposo de Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Ahí está, vayan a Lucas para que vean lo que pasó con Zacarías. Noten aquí en el capítulo 1, versículo 64, por favor, de Lucas. Bueno, él había sido mudo de alguna manera, ¿te acuerdas? Porque no creyó en principio. No había creído el anuncio del
ángel o del Señor en particular, de lo que iba a hacer con él y con su hijo, por supuesto. Y el versículo 64 dice: al momento, ya que creyó, ¿no?, fue abierta su boca y suelta su lengua y habló, ¿qué? Lo primero que hizo, ¿qué? Bendiciendo a Dios. ¿Lo notan? ¿Lo ven? En cuanto pudo articular palabra, bendijo. Pero desgraciadamente vemos una dualidad en la función de la lengua. Dice el doctor Evis Carballosa que es una paradoja, ¿no? Porque, bueno, por la misma lengua, por un lado es un instrumento de alabanza y por otro lado se usa para maldecir a los hombres o los que hemos sido, sobre todo los que hemos sido hechos conforme a la imagen de Dios. Y esta es una especie de pedazo de clase que doy en teología también. Todos los seres humanos tienen fueron hechos conforme a la imagen de Dios. Entonces no tenemos derecho sobre nadie para insultar y para decir nada contra ellos. Esta es una actitud hipócrita. Si lo hacemos es una actitud hipócrita y antibíblica, porque fíjense, aunque el hombre tiene un espíritu, también posee una personalidad, por lo tanto es moralmente responsable de todo lo que haga, de todo lo que diga. El Señor delegó al ser humano una autoridad para administrar la tierra, ya lo dijimos, y a pesar de su pecado, en su experiencia, el hombre sigue siendo la imagen de Dios. A pesar de su pecado, no ha dejado de serlo. Ahí está, pero no ha sido borrada ni destruida tampoco. La obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo ha hecho posible que el hombre pueda finalmente nacer de nuevo mediante la fe, y entonces esa imagen destruida pudiera ser restaurada. Por lo tanto, ¿cómo puede ser posible que podamos bendecir con nuestra lengua, con nuestra boca a Dios y al mismo tiempo maldecimos a un hombre que fue hecho a la imagen de Dios? ¿Cómo? Mira, cualquiera que sea, no importa quién sea, aunque te haya hecho algo malo. Esto me recuerda que aún contra nuestro principal enemigo, que es Satanás, que tiene autoridad y potestad, no podemos decir nada en contra de él, porque es superior a nosotros. No debemos proferir maldición contra nadie, y menos contra las autoridades y potestades superiores, que son los gobernadores de este mundo de las tinieblas, por supuesto. Él tiene derecho, en todo caso, a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, esto me recuerda a Judas. Vayan a Judas, por favor. Y eso le corresponde exclusivamente a Dios, no a nosotros. Vayan a Judas, a propósito de lo que estaba yo diciendo hace un momento. Judas 9, por favor, para que veas que ni siquiera podemos nosotros injuriar o maldecir ni siquiera a las potestades superiores. Noten aquí que dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. No dijo nada. Por eso es que le he llamado a este inciso el propósito frustrado, porque por un lado, si bendecimos a Dios, ¿cómo podemos maldecir a los hombres creados por Dios? No importa si nos han hecho daño, no importa, no tomamos un atrevimiento de esta naturaleza. Yo he escuchado a hermanos que se expresan así: ay, ese maldito, que quién sabe. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? Me las vas a pagar. Bueno, he escuchado tantos de todo tipo, de todos sabores y colores, todo tipo. Porque no conocen, si hacen eso, porque no conocen la grandeza de Dios para
que Él sea el que haga justicia. Dios es el que hace justicia, no nosotros, y solo Él toma venganza requerida. Vayan a Primera de Pedro, por favor, los traigo un poquito más activos antes de que se empiecen a cabecear. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Mira, esto es un ejemplo que el Señor nos da a nosotros también. Y nota aquí en versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está. Entonces, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros, o tomar esa iniciativa, o por qué? ¿Qué autoridad tenemos, o qué? ¿Por qué lo hacemos? Vamos a regresar a nuestro texto en Santiago, capítulo 3, y vean el versículo 10. Continuamos con ese versículo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago nos deja ver que no puede ocultar su indignación aquí. ¿Cómo es posible que de un mismo origen, de un mismo conducto, de una misma procedencia, salgan dos cosas tan diferentes? A veces, hermanos, me puedo ver exagerado en mis análisis, pero si no lo vemos así, lo vamos a tomar muy a la ligera. Y yo veo esto como un adulterio espiritual. Perdónenme, así lo veo. Puedo estar alabando a Dios y por esa misma procedencia o por ese mismo conducto me salen ajos y cebollas. Bueno, es un dicho y ustedes saben lo que estoy diciendo. Y ya he contado la anécdota, aquellos ya le he dicho a aquellos muchachos que decían que no querían nada con el Señor, porque decían: mis papás cantan en la iglesia como los ángeles, pero en la casa gritan como demonios. Imagínate cómo están las cosas, ¿no? Si nuestros hijos ven convicciones en sus padres y les damos ejemplo de nuestra fidelidad con Dios, ellos pueden entregarse a Cristo. Pueden. Y no es una garantía aún así, porque no está en nosotros. Cristo es el que salva, no nosotros. Claro que eso depende nada más de Él, no de nosotros. Pero si ven que le echas bronca a medio mundo, pero le echas bronca a todo mundo que se te cruza, o con todo mundo te peleas. Mira, todo lo que sale de tu boca es terrible, ¿no? Incluyendo tu casa, pero sí lloras aquí en los cantos, ¿no? Te salen las lagrimotas, llorando, ¿no? Pero llegas a tu casa a pelearte, ¿no? ¿No es contradictorio? ¿No es confuso? ¿Cómo ellos se pueden definir con firmeza? ¿Cómo los hijos se pueden definir con firmeza? Tú dímelo. ¿Y cómo les puedes dar testimonio verdadero? Y como les he dicho en otras ocasiones también, ¿cómo pueden ellos crear un estado de firmeza y fidelidad a Dios si llegas tarde? No quieres llegar a los cantos, ¿no? ¿Qué ejemplo le estamos dando a ese niño? Llegas tarde, no tomas estudios bíblicos. ¿Dónde está tu compromiso con el Señor? A lo mejor ni lo tienes. Entonces, no te quejes, y yo les dije una vez, no te quejes que tus hijos, cuando tengan adolescencia, entonces realmente, o sean jóvenes, prefieran no seguir parándose en la iglesia. Claro que no es el estándar, no todos tiene que ser así. A veces los chavos agarran su propio camino y nadie los para, ¿no? Pero que por nosotros no quede. ¿Qué tipo de convicción es la que dices tener? Santiago concluye el versículo 10, mira:
Hermanos míos, esto no debe ser así. Es como decir, hermanos, no hay necesidad que esto se diga, se siga. Y es que lo que Santiago veía era que las contradicciones e inconsistencias en el comportamiento de los creyentes era inapropiado en la ética cristiana. Y hoy, por supuesto, sigue igual, y creo que hasta peor, ¿eh? ¿Por qué? Porque hoy existe más presión en la vida por todos lados. El pecado es más abierto, más fácil de cometer, por todos los medios difusivos, por toda la mercadotecnia, por toda la cibernética, por todo eso. Hay una bola de porquerías por todos lados. Y es más fácil integrarse a eso que a cualquier otra cosa. Y es una tragedia. Así que, pero de todas maneras, no existe ninguna excusa. ¿Por qué? ¿Qué gloria trae a Dios con todo esto? Mira, vamos a Romanos capítulo 12. (14) 12:14. Esto es lo que trae gloria a Dios. Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen. O sea, no importa lo que te hagan, no tienes por qué responder de una manera contraria. Bendecid y no maldigáis. Esto es lo que trae gloria a Dios. Por último, vamos a ver el fruto frustrado, versículos 11 y 12. Nos vamos a ir más rápido. Dice, vamos a regresar a nuestros textos de Santiago 3, versículo 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Seguimos viendo casi lo mismo. Déjame decirte que casi son el mismo tipo de comparaciones. Santiago no deja de seguir dando ejemplos porque es lo que se sigue produciendo. Estas son, como dijéramos, las retóricas de Santiago. Este tipo de preguntas son retóricas y nos pone como una ilustración lo que quiere decir. En el versículo 11, Santiago ilustra la bendición y la maldición con el agua dulce y amarga, ¿no? Así lo pone. Aquí la fuente es la que produce el agua o manantial, pero ahí dice que es echada por una misma abertura, ¿no? Y lo que quiere decir es que brota o emana. Y lo que aquí describe Santiago es el efecto que hace el agua cuando sale a borbotones de un manantial así. Pero, escuchen esto, una fuente produce un solo tipo de agua, ¿no? Son famosas en Palestina todas las fuentes ahí que menciona incluso aquí Santiago. En Palestina, por su número, hay muchas fuentes y muchas en su volumen. Lo puedes checar en Deuteronomio 8:7. La estructura de la piedra caliza del suelo de la Tierra Santa permite que las aguas de lluvia durante el invierno sean absorbidas y mantenidas en cierto sentido en el subsuelo como reservas. Allá llueve en esa época y a menudo una fuente determina el asentamiento de un poblado, cuyo nombre en algunas ocasiones conserva el prefijo en, que quiere decir fuente. Por ejemplo, en Dor, fuente de Dor; en Gadi; en Ganim. Nombres, por supuesto, pero hablando de las fuentes. En sentido figurado, fuente se usa para hacer referencia a Dios también. ¿Sabías? En el Salmo 36:9 dice que Él es la fuente de agua viva y manantial de vida. Hasta lo cantamos. La salvación que nos da Jesucristo se compara también con los escritos de Juan cuando dice una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Te acuerdas? Tú tienes que ser así, yo tengo que ser así. El Señor es esa agua por la que tenemos vida eterna y la bebimos porque nos estábamos muriendo de sed en este mundo de pecado.
de resequedad, por decir así, porque ninguna agua podía satisfacernos. Y esta agua de vida nos quita la sed realmente, nos dio vida, y ahora dependemos de ella porque está representada por la palabra de Dios. Recuerda que dice en Efesios 5:26, en el lavamiento del agua por la palabra. Está representada como la palabra. Ahí está. Así que si tenemos ya en nuestra vida el agua saltando y corriendo también en nuestro interior, es porque Juan también dice, Juan en el capítulo 7, versículo 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué maravilla!, ¿no? Mira. Por otro lado, o por lo tanto, el agua en la Biblia representa realmente la vida. Entonces, pero quiero decir que no puede tener un color o un sabor alterado. ¿Sabías que el agua tiene cierto peso para que salga de la llave donde tú abres, ahí en tu lavabo, en tu baño, en tu cocina? Hay un peso determinado. No crean ustedes que sale nomás porque sí, de forma natural. Lo tienen que tratar, el agua la tienen que tratar para que salga de un cierto tipo de peso el agua. Y bueno, también podemos decir que esto es una bendición para todos, para toda la gente. Pero en este sentido, el agua que aquí está mencionando Santiago es un agua inalterada. Entonces lo que estamos viendo en nuestro pasaje, no pueden en ningún modo, de ninguna manera, salir agua dulce y amarga de un solo sitio. Pero entonces, ¿por qué sucede? ¿No es inconcebible? Por no decir que insólito que un manantial de agua dulce y amarga salga al mismo tiempo y que brote de la misma abertura. Esto es como es como tener una personalidad doble, ¿no? Vamos a hablar del hombre, ¿no? No me refiero a nada diabólico, ¿eh? Pero es como tener un carácter disparejo, irritable, ¿no? Al ratito estás muy alegre y muy bisbirindo, ¿no? Bueno, así dicen en mi rancho, ¿eh? Pero en ratitos ni quien te aguante. Tiendes a ser medio, ¿cómo se le llama? Personalidad media polarizada, ¿no? ¿De verdad? Mira, qué terrible. Ahí sí está saliendo de ti agua dulce y amarga, ¿eh? Por los dos lados. Cuando muchas personas de momento están muy bien y de momento están diciendo muchas tonterías, murmurando, sin control de todos. Ahora mira, la segunda retórica, y ya voy a terminar, se puede decir que es tomada de la experiencia cotidiana del pueblo hebreo. Dice aquí, ¿puede una higuera producir aceitunas o vid higos? Estamos hablando del versículo 12. Por supuesto que la respuesta a esta pregunta es enfáticamente que no. Los israelitas estaban bien familiarizados con todo lo relacionado con las cosechas. Ellos sabían perfectamente bien y por supuesto tenían lo que cada fruto era sembrado y lo que producía. De ninguna manera esperaban diferentes frutos de lo que sembraban. Así tampoco el Señor espera un fruto extraño de lo que Él ha sembrado en tu corazón. ¿No? Y este es el punto. Ellos no esperan manzanas si han sembrado guayabas, ¿no? Tampoco peras si han sembrado naranjas, ¿no? Es incongruente, ¿no? Mira, vamos a Mateo, por favor. Para que te des cuenta del nivel de peligro que tenemos también con esta misma ejemplo o alegoría. Mateo 7:16, que dice, por sus frutos, ¿qué?
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higas de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El fruto que demos determina la calidad de nuestra relación con Dios. Otra vez, escuchen esto, el fruto que demos es el que determina la calidad de nuestra relación que tenemos con Dios. Es cierto que a veces no producimos un fruto de calidad en una semilla que ha sido sembrada en nuestra vida, ¿no? A veces no hay mucha capacidad para hacerlo. Pero tampoco los agricultores esperan un fruto diferente. Mira el versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Nota, ¿ven ustedes? Nosotros marcamos la calidad de árboles que querramos ser. Porque lo importante es que el fruto no es mejor que el árbol que lo produce. Porque la raíz del árbol la raíz del árbol es lo importante. Si la raíz es mala, ¿el árbol qué? Es malo. Si la fuente productora de agua es dulce, el agua será potable. Son los mismos ejemplos que está dando aquí Santiago, porque todo depende del agua que esté corriendo en tu vida para que salga para otros. Todo depende del fruto que estés dando para que puedas servir a otros. Así también dice aquí al final, si regresamos otra vez a Santiago, versículo 11, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Lo están viendo? Esta conclusión de Santiago es profunda, pero sencilla. Porque cuando menciona el agua salada, simplemente daba a entender que no se podía beber. Los judíos conocían que en la historia se asentaba el hecho de que cuando el pueblo de Israel pasaba por el Mar Rojo, pues ellos no podían agarrar el agua así, tomársela. No podían. Y que además se habían encontrado con aguas amargas, ¿te acuerdas? Imagínense. Así que si de nuestra boca no sale lo correcto, producto de las aguas inagotables que el Señor ha producido en ti, no nos extrañe la falta de producción correcta o acertada que salga de nuestras acciones, de nuestra boca. La conclusión a la que llegamos es que de todo esto que hemos visto, la falta de control total del hablar del ser humano tiene mucho que ver para la edificación de los demás. Si ustedes recuerdan, Santiago usa la lengua como una figura literaria para transmitir más objetivamente la enseñanza de un ministerio en la iglesia, ya lo dije. Pero luego lo aplica a todos los demás, a toda la iglesia, con un lenguaje metafórico que ilustra lo que quiere hacer notar, señalando evidentemente las incongruentes acciones de muchas personas. Al usar su lengua en todo tipo de mezclas, sin embargo, solo un hombre o una mujer entregados realmente como debe ser, rendidas bajo el control del Espíritu Santo, correctamente sometidas bajo la voluntad de Dios, para que sean ejemplo a los oyentes y produzcan verdaderos frutos. Solamente así podemos caminar en este mundo de tantos peligros que se nos pegan. Seguramente tu vocabulario es como el tipo de todos los demás. ¿Y por qué no aprendes el vocabulario del Señor con mayor frecuencia para que edifiques a los oyentes? ¿Qué les parece si van a Efesios 4:29? Y para terminar quiero leerlo, pero no nomás yo, quiero invitarlos a todos ustedes a que lo recitemos. ¿Están de acuerdo? Sí, amén. Vamos a recitar. Se puede decir, no va a ser como rezo, de ninguna manera, no lo vayan a tomar como rezo. Capítulo 4, versículo 29, ya lo leímos, ya lo vimos.
pero vamos a expresarlo todos para que se nos quede bien grabado. ¿Listos? Bueno, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Señor bendito.